Muy bien, ya vamos a comenzar. Muy buenas noches a todos. Soy Pedro Luis Sánchez Galvis, soy historiador egresado de la Universidad de Caldas y les doy la bienvenida a todos. Muy bien, entonces aquí vamos a comenzar con esta conferencia que es sobre el conflicto de Ucrania y la tensión mundial que hay entre Estados Unidos y Rusia. Las preguntas me las pueden ir haciendo en el transcurso de de la conferencia por si llegan a tener algún tipo de duda, ¿vale? Aquí pueden ver la pantalla, chicos. Pueden ver la pantalla. Listo, muy bien. Entonces aquí ya vamos a comenzar. Ento- Muy bien, un momentico, por favor. Muy bien, entonces aquí pues iniciamos con el conflicto de Ucrania y la tensión mundial entre dos potencias que hay actualmente, Estados Unidos y Rusia. ¿Y cuál es el factor? Ucrania. Entonces, de aquí vamos a comenzar. Hoy vamos a ver lo que es un poco sobre la geografía de Ucrania para ir sabiendo dónde queda el país ucraniano, en qué continente, cuál es su geografía, su capital, sus ciudades más importantes, un contexto así como un poco básico para conocer el país ucraniano. También unos antecedentes que es sobre la independencia de Ucrania, que es de una república socialista soviética impactada por Chernóbil a una república independiente, las causas y consecuencias del estallido de la guerra de Ucrania y las altas tensiones en el año 2021 en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, una nueva crisis de alerta roja. Aquí ya vamos a ver lo que es la geografía de Ucrania. Ucrania prácticamente es un país de Europa del Este que limita con Bielorrusia, con Rusia, con Moldavia y con Polonia y Eslovaquia. La razón por la cual Ucrania es muy famosa, primero que todo, fue porque en Ucrania fue donde inició el Imperio Ruso con el primer canato, que fue el Canato de Kiev. Pero aparte de eso, prácticamente es un país que le ha tocado muy duro debido tanto a las presiones de los rusos, también a las presiones en la Edad Media de los teutones y también de los vikingos, de los búlgaros, en fin, y más en la Segunda Guerra Mundial que fue invadido por los nazis. Ucrania también tiene una región que hace poco se la quitaron, que se llama la península de Crimea, con capital en Sebastopol, pero con ciudad importante en Yalta. Su capital es la ciudad de Kiev, que es una de las capitales no solo más antiguas de Europa del Este, sino de todo el continente europeo, ya que esta prácticamente fue fundada a partir de los años 900 después de Cristo, lo que daría inicio a la cultura rusa, desde el pensamiento ortodoxo, y hay unas crónicas que lo relatan, que se llaman las crónicas de Néstor, que fue un sacerdote que vivió en los años 900 después de Cristo. Aquí también podemos ver una división política muy grande, de las cuales vamos a resaltar unas regiones muy importantes ahorita en la guerra de Ucrania, que van a ser Lugansk, Donetsk, Crimea, Odessa y Kiev, que van a ser los 5 estados más importantes en esta guerra. Aquí también podemos ver una geografía
de lo que es el país de Ucrania. Ucrania es un país totalmente boscoso y que prácticamente está inundado, hablándolo metafóricamente, de puras iglesias ortodoxas, ya que se ha datado que Ucrania tiene más de 7.500 iglesias, muchas de estas construidas en madera y otras pues que la mayoría que pertenecen a la religión ortodoxa. Aquí también podemos ver otra panorámica de lo que es Ucrania, ya que Ucrania pues también está conformado por grandes bosques, pantanos y lagos, más que todo. Y las salidas al mar que está entre el mar Mediterráneo y el mar Negro por la península de Crimea. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Sí, Pedro, de las 5 regiones que nombraste, ¿por qué son las más importantes, como las que más se destacan ahora en lo de la guerra? Prácticamente porque son regiones separatistas y en el caso de la península de Crimea es porque es una región prácticamente totalmente geoestratégica para el comercio europeo debido a que limita con el mar Mediterráneo al mar Negro. El caso de Donetsk, de Lugansk y de Odessa es porque son en estos lugares que van a haber los separatismos para iniciar las revueltas en Ucrania, que eso lo voy a hablar más adelante. Muy bien, Vale, gracias. ok. Entonces, muy bien. De aquí, pues, vamos a ver lo que es la independencia de Ucrania, de una república socialista soviética impactada por Chernóbil a una república independiente. De aquí, pues, también estuvo lo que fue Chernóbil y la culpabilidad de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Ya como muchos sabemos esa historia de lo que pasó en ese triste mes de abril de 1986, cuando explotó el reactor nuclear número 4 en la ciudad de Pripyat, en fronteras con Bielorrusia. De aquí se va a desencadenar una serie de eventos, especialmente una tragedia medioambiental muy grandísima, siendo 150 veces peor que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. De aquí, pues, debido a que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, pues, estaban en plena Guerra Fría, ellos estaban haciendo experimentos en reactores nucleares. Y lo otro que pasó es que los inspectores o los ingenieros que están en esta planta nuclear no quisieron seguir los protocolos adecuadamente y esto llevó a una sobrepresión en la planta número 4. Tanto así que cuando intentaron contener esta planta, o sea, el reactor de esta planta, la tapa salió volando para el aire y todo ese gas se comenzó a expandir por Europa. Inicialmente la Unión Soviética quería mantener esto en secreto, pero luego cuando esas nubes de radiación llegaron hasta Noruega, hasta Finlandia, los aparatos electrónicos de radiación y los medidores se comenzaron a volver locos debido a los altos índices de radiación. Y también en un segundo factor que es la independencia de Ucrania, que fue el 24 de agosto de 1991. Aquí podemos ver una fotografía de la ciudad abandonada de Pripyat en Ucrania, debido al efecto que hubo en Chernóbil, que ha sido uno de los peores en la historia de la humanidad, una de las peores tragedias. Dicen que en el sector de Chernóbil, en Pripyat, va a dejar de ser radioactivo hasta el año 25.500 después de Cristo. De aquí también podemos ver pues un mapa de lo que es Chernóbil y cómo se comenzó a expandir la radiación en dulces, que es prácticamente cómo se manejan en niveles de radiación en múltiples. Como vemos aquí que en la zona roja, que es la más afectada, y cómo esta radiación se comenzó a expandir hasta Irlanda, hasta España, inclusive hasta Turquía, una parte de Rusia, Italia, y como esto también pues afectó al mundo. Eh, Uno de los autores nos dice lo siguiente de lo que pasó
prácticamente durante la independencia de Ucrania. ¿Por qué? Porque lo que más le emberracó a Ucrania fue el cinismo de la Unión Soviética cuando pasó lo de la tragedia de Chernobyl. La Unión Soviética estaba muy enfurecida y ya de 1986, este fue uno de los primeros indicios para que la Unión Soviética comenzara a caer poco a poco. Pero el factor principal o cual lo afectó fue la caída del muro de Berlín, lo que volvió a la reunificación de una Alemania oriental dictatorial y una Alemania occidental que estaba con el capitalismo. Entonces, en este tiempo, ya habían comenzado a avisar que la Unión Soviética iba a comenzar a caer poco a poco, y las repúblicas socialistas soviéticas durante la presidencia de Mikhail Gorbachov se comenzarían a independizar se comenzarían a independizar. Asimismo, comenzarían las huelgas, las protestas, y donde estas ex repúblicas socialistas soviéticas comenzarían a integrar naciones independientes y también un nombramiento ante la Organización de Naciones Unidas. Entonces, durante la independencia de Ucrania hice lo siguiente. Al pasar por delante de Soviet de Kiev, la sede del gobierno municipal, me doy cuenta de que toda la fachada principal, la hoz, el martillo y todos los demás se ha caído a la calle, y ahora es un montón de escombros escondidos tras una valla de madera, dejando eh, dejando un edificio sin rostro. Al día siguiente vuelvo al ayuntamiento de Kiev para conocer uno de los héroes silenciosos del movimiento Independencia ucraniano, que era Mykola Horval, que ahora es un diputado de mediana edad y traje sobrio en el Parlamento Municipal de Kiev. De Libre Sangre y Pertenencia, un viaje al nuevo nacionalismo de Michael Ignatieff. Y de aquí pues vamos, durante todo este proceso de independencia, Ucrania se va a volver ya una república independiente, con un país vecino que va a ser dictatorial, que va a ser Bielorrusia al norte, y también con otras ex repúblicas socialistas soviéticas, lo que ya daría fin al comunismo en la Unión Soviética. Vamos a pasar al segundo tema, que son las causas y consecuencias del estallido de la guerra de Ucrania. Ucrania va a tener un proceso de transición y también va a entrar como un peón en la nueva Guerra Fría que va a haber después de 1992 entre Estados Unidos y Rusia. Pero el impacto iba a afectar más que todo a partir del año 2013, cuando la gente se va a rebelar ante las injusticias de los presidentes Petro Lukashenko y Víctor Yanukovych por una mala candidatura en los gobiernos de Kiev. Ambos fueron presidentes, pero la gente ya estaba cansada o sea, de ser prácticamente unos títeres de Rusia, lo que llevó a esto también ante estas protestas a una invasión por parte de los rusos. Esto también daría al inicio de la guerra del Donbass Maidán, que Maidán es la plaza central de Kiev donde la gente fue prácticamente a protestar. Cuando estos presidentes enviaron a la policía, también a todo tipo de cuerpo que estuviera a favor del gobierno, iban y reprimían las protestas, y asimismo esto también llevó pues a la ira de otras municipalidades y de otras regiones en Ucrania, volviendo a las regiones de Donetsk y de Lugansk independientes o declarándose en autoindependientes, aunque no tuvieran pues un reconocimiento en este facto ante la Organización de Naciones Unidas. Y otro factor también, que fue la anexión de Crimea al Estado de la Federación Rusa, que fue también uno de los peores eventos que haya tenido Ucrania. Entonces, aquí dice lo siguiente de cómo inició las protestas, porque todo esto va a ser un proceso cronológico de la nueva Guerra Fría en la cual aún seguimos. O sea, termina la primavera árabe en el norte de África, con Libia, con Egipto, con Marruecos, y van a iniciar otra guerra entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania, que dice lo siguiente.
Las cosas como fueren, a partir del 22 de noviembre del 2013 se hicieron valer protestas muy nutridas en la Plaza Maidán de Kiev, pronto seguidas de otras en diferentes ciudades del país, con presencia mayor del fenómeno ciertamente en las áreas centrales y occidentales de aquel. Lo suyo es subrayar que en modo alguno era evidente que el elemento principal motivador de esas protestas pues el fracaso de de las negociaciones con la UE, que significa Unión Europea. Lo de la Unión Europea parecía ocupar antes bien un segundo plano, aunque había sí sectores importantes de la sociedad ucraniana encandilados con la ficción de que la Unión Europea estaba llamada a resolver rápidamente los problemas del país. Pero en este caso, la Unión Europea lo que terminó fue abandonando a Ucrania y pues tuvieron que seguir soportando los abusos pues de los rusos y de los prorrusos, o sea, los ucranianos que estaban a favor de la invasión de Rusia. Es semejante a la percepción que contrastaba con la certificación de la debilidad de las ayudas dispensadas por Bruselas y con la palmaria ausencia de un compromiso de incorporación de Ucrania a la Unión. A la postre, en la articulación de la protesta en mayor relieve correspondida, sin duda, al designio de rechazar las políticas y la corrupción imperante en la Ucrania de Yanukovych, que, que de aquí el que tenía la presidencia cuando estalló la guerra era Víctor Yanukovych. Ellos querían cambiar todo este sistema y querían derrocar de una buena vez a Yanukovych, como había pasado también en África y como había pasado para ese entonces también en Islandia. Por detrás operaba también con toda evidencia un código nacionalista que apenas se disimulaba del libro Rusia frente a Ucrania, de Carlos Taibo. De aquí, pues, los rusos comenzarían a invadir Ucrania y la gente se comenzaría a rebelar en contra de un gobierno corrupto, que aquí, pues, podemos ver unas fotografías en la plaza de Maidán, en el centro de Kiev, cuando la gente comenzó a rebelarse ante un gobierno tirano y despótico. Aquí ya vemos a toda la gente unida en la Plaza Maidán en Ucrania, peleando por sus derechos y también peleando por la derroca de este presidente, a lo que llevó pues a que en la administración de Vladimir Putin los rusos comenzaran a intervenir en Ucrania y más adelante pues también iban a ser los estadounidenses. Aquí también podemos ver una fotografía de cómo quedó la Plaza Maidán durante las protestas. Entonces aquí, de aquí también vamos a entrar cuando Rusia le quitó a Crimea a Ucrania. ¿Por qué? Porque esa fue una de las consecuencias de las protestas. Rusia le hizo creer a Ucrania que ellos estaban haciendo pues unas elecciones democráticas para Crimea, a ver si ellos querían seguir con Ucrania o se querían cambiar para Rusia. Pero todos sabemos que prácticamente Rusia le quitó por la fuerza a Crimea a Ucrania y eso fue una pérdida muy grande para Ucrania porque, como lo dije en un principio, Crimea se encuentra en una posición geoestratégica comercial desde el mar Mediterráneo con conexión al mar Negro donde pasa mucho comercio. Entonces dice lo siguiente: Sebastopol, que es la capital de Crimea, exige un relieve innegable, aunque inevitablemente limitado en lo que atañe al futuro del Mar Negro, un relieve que se multiplica por cuanto ofrece, con las bases acompañantes, una no despreciable capacidad de acción aérea. Más allá de la ciudad, el conjunto de la península de Crimea configura una atalaya estratégicamente relevante, hasta el punto de que su pérdida por Ucrania a buen seguro que ocasionará más de un quebradero de cabeza a los gobernantes en Kiev. Con la anexión rusa de Crimea, Ucrania pierde varias de sus bases navales militares: Sebastopol, Yevpatorilla, Feodosilla, Novostensk, Chornomorsk, y debe contestarse con las que dispone en Odessa, Ochavik y Nikolayev. Por cierto que en esta última localidad se hallan unos astilleros que, dedicados en la etapa soviética a la construcción de portaaviones, hoy están en crisis manifiesta. En los años anteriores a las disputas del 2013 al 2014,
No faltaron en Moscú las declaraciones que postulaban el apresamiento de un proyecto conjunto ruso-ucraniano encaminado a reflotar esas instalaciones del libro Rusia frente a Ucrania de Carlos Taibo. De aquí pues Crimea va a pasar a Rusia y va a ser anexionada como un nuevo enclave y como un nuevo y como una nueva región. Enclave porque pues esta sería ya el segundo enclave que tiene Rusia después de Stalingrado, perdón, después de Leningrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De aquí pues ya también van a comenzar, o sea, la anexión de Crimea a Rusia, que va a ser un proceso a partir del 22 de febrero del 2014, que dice lo siguiente: la alianza liderada por la derecha y la ultraderecha ucraniana provocó el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych en rechazo al posible acuerdo comercial con Rusia. El presidente del Parlamento ucraniano Rada, Alexandre Turchinov, asumió el poder como presidente interino. El Parlamento de Crimea adopta la declaración de independencia de Ucrania, o sea, ellos querían ser independientes, pero a Rusia como que no les gustó mucho esta idea. 17 de marzo 11 de marzo, el Parlamento de Crimea adopta la declaración de independencia. 17 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin afirma el reconocimiento de la independencia de Crimea, y Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a dirigentes rusos, crimeos y ucranianos tras el referendo. O sea que aquí va a comenzar a haber una presión y una invasión por parte de los rusos a Crimea, como parte de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos por ganar y perder territorios. Y el 18 de marzo se convoca un referendo para consultar si la población le respalda la decisión del Parlamento de reintegrarse a la Federación Rusa como república autónoma. Y el 21 de marzo de 2014, Putin afirmó la ley para complementar el proceso de reintegración tras la aprobación del Poder Legislativo. De aquí, preguntas durante todo este proceso de la anexión de Crimea a Rusia y del estallido de la guerra del Donbass. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Bueno, no, parece que no tienen preguntas. Entonces voy a seguir con lo siguiente. Las altas tensiones en el año 2021 en Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, una nueva crisis de alerta roja. Aló, Pedro. ¿Sí? Pedro, una pregunta. Ajá. A ver, he sabido que parte del este de Europa y gran parte también de los occidentes de Europa se alimentan o se valen mucho de Rusia en lo que tiene que ver con la producción de gas. O sea, ellos utilizan el gas ruso para el tema de los enfriadores, de los calentadores. Entonces, cuando Rusia inicia este proceso, el precio del gas aumenta a nivel mundial. Se viene una crisis energética por el lado de Europa, donde están aumentando bastante el costo del gas y del crudo. Entonces puede ser también una situación estratégica que está utilizando Rusia para valorar más su producto como es el gas. Aparte de eso hay que tener en cuenta también de que a Rusia no le conviene el hecho de que Ucrania le haya abierto las puertas a la OTAN. Usted sabe que la OTAN lo primero que hace es instalar sedes donde van a ubicar una cantidad de armamento que va a apuntar precisamente hacia Rusia. Entonces, esa también es otra incomodidad que tiene Rusia con respecto a los países europeos que hacen parte de la OTAN. Entonces, Rusia hace su manifiesto a través de el acoso que hace a Ucrania, advirtiendo pues a los países pertenecientes a la OTAN de que no vayan a instalar misiles. Entonces, es una manera de negociar con los Estados Unidos la colocación de posibles misiles cerca de las fronteras con Rusia. Y
de llegar a un acuerdo, pues Rusia retiraría aún las tropas y aparte de eso volvería a bajar el costo del gas en Europa. Pienso yo, ¿no? Que eso puede ser parte también de la crisis que está sucediendo. Es, Gracias. sí, sí, así es. De todos modos, también es algo que se está volviendo a hacer este año, porque Rusia tiene una de las mayores reservas de gas que se llama Gazprom, y la Gazprom conecta entre Rusia y muchos países, conecta con China, con Corea del Norte, con Asia Central y con Europa, incluyendo a Alemania, a Francia y a Italia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde el mundo se va a convertir en alerta roja porque los Estados Unidos van a comenzar a instalar unas bases militares por Polonia y por Italia. Mientras tanto que Rusia va a tener a su ejército activo. Desde la parte económica, lo que va a hacer Rusia es comenzar a suspender la vía o las tuberías, las refinerías también y los tubos de gas que conducen hacia Alemania, hacia Holanda, hacia Francia y hacia Italia, volviendo el gas mucho más caro para estas regiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de Rusia? Decir, bueno, si ustedes van a apoyar a Estados Unidos, entonces yo aquí les cancelo el crudo y les cancelo el gas o se los dejo mucho más caro. Y así pues, ustedes me van a tener que pedir rogando. Y aquí es donde también vamos a entrar a lo que son las altas tensiones en el año 2021 entre la Rusia de Vladimir Putin y Estados Unidos con Joe Biden. Una nueva crisis de alerta roja. El ajedrez global entre Estados Unidos y los aliados contra Rusia en Ucrania. Y los ojos del mundo puesto en la tensión de una crisis diplomática. Desde aquí todos somos conscientes que esa rivalidad entre Estados Unidos y Rusia se ha venido dando desde 1948, inclusive desde mucho antes. Pero desde que inició la Guerra Fría fue que comenzaron las tensiones diplomáticas entre la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, contra Estados Unidos. Y con esta nueva Guerra Fría, pues ahora uno de los peones va a ser Ucrania. Ucrania en el año 2021 ya es una Ucrania prácticamente que estaba como en un proceso de recuperación, pero que también ha tenido como esas crisis o ese fantasma del pasado de la guerra del Donbass, en el cual la gente pues no ha podido olvidar eso porque fue una guerra terrible. Y los ojos del mundo puestos en la extensión de una crisis diplomática debido a que tanto Estados Unidos como Rusia tienen fichas alrededor de Ucrania. Estados Unidos en alianza con la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte, y asimismo con países como Francia y Alemania y el Reino Unido. Mientras tanto, Rusia también tiene soldados y ejércitos en la frontera con Ucrania y asimismo con su aliado Lukashenko en Bielorrusia. Entonces, que Bielorrusia pues es una dictadura en alianza con Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno de los dos si Rusia o la OTAN comienza a meterse en territorio ucraniano, el otro bando va a comenzar a contraatacar. Esto es también una guerra de ajedrez y es una guerra por territorios. Entonces, por eso es que hay que decir que en estos momentos, pues el mundo, entre estas tensiones diplomáticas, están como en alerta roja, porque no se había visto algo así desde la crisis de los misiles en Cuba. Aquí también se puede ver un mapa geoestratégico de las bases que tiene tanto Rusia como Estados Unidos o los aliados de la OTAN, que en este caso los aliados de la OTAN sería Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, que estos también hace pues parte de la presión báltica, o mejor dicho, de la región del Báltico. Y también a Polonia, Eslovaquia, que todos estos son aliados de la OTAN y de los Estados Unidos. Mientras tanto que los aliados de Rusia están Rusia y Bielorrusia con bases en Big Bor, en San Petersburgo y en Kaliningrado, que es un enclave que limita con Lituania y con Polonia, y asimismo al sur con Sebastopol, que ya es parte de Crimea y de Rusia y de la ciudad de Rostov del Don. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya todos los medios de comunicación también van a comenzar a tener los ojos puestos sobre estas presiones diplomáticas, porque es que aquí una guerra entre Estados Unidos y Rusia
pues prácticamente es crítica, en el sentido de que pueden hacer también una guerra no solo de ejércitos, sino que entre los ejércitos, tanto estadounidenses como los rusos en territorio ucraniano, se pueden, o sea, disparar entre ellos. Y eso pues también llevaría a una posible guerra. Y aquí también pues podemos ver unas fotografías de que cómo Estados Unidos, de el tiempo y de cómo los medios de comunicación están tanto en alianza o en contra de unos sistemas. Por ejemplo, el caso del tiempo, como pone el titular, Estados Unidos confirma el envío de 3.000 soldados al este de Europa. ¿Por qué? Porque es, el tiempo trabaja, pues aunque trabaje para Colombia, pero está en el bloque de los aliados de los Estados Unidos y la OTAN. Lo mismo pasa con la DW Channel, que significa Deutschlandwelle, que es un canal alemán que inclusive hoy lo cerraron en Rusia, que pusieron de título Londres y Moscú coinciden en una salida pacífica a una crisis por Ucrania. Y en el caso también de Radio Sputnik, así como RT, que son los canales de Rusia, tienen estos titulares, como Rusia espera acciones concretas de Estados Unidos en el trabajo con Ucrania y el Kremlin no descartar una operación militar de Ucrania contra Crimea. La razón por la cual todos los medios de comunicación están alborotados también, y es porque, o sea, ya no es una alerta naranja, sino que prácticamente ya vamos a pasar a una alerta roja si no se alcanzan a mermar las negociaciones o si no alcanzan a haber negociaciones. Y además porque tanto los rusos como los estadounidenses también ya están preparando las tropas en los países aledaños a Ucrania. Entonces, pues esperar a ver cómo se van dando las cosas, porque probablemente es posible que con intervención de Inglaterra o de países neutrales como Suiza se pueda dar una intervención más diplomática, o la otra es que también haya cruce de balas o cruce de fuego en territorio ucraniano. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces esto pues sería hasta ahora cómo va la guerra de Ucrania entre una guerra prácticamente o entre una discusión entre Vladimir Putin y Joe Biden y de todo lo que puede pasar a partir de todo este proceso de una guerra prácticamente por obtener el anexo no solo de Crimea, sino también un anexo territorial entre la Europa occidental y la Europa oriental, con alianza de la OTAN y con los Estados Unidos de América. Listo, entonces pues esto sería todo por hoy y esperar a ver cómo se van dando también todas estas negociaciones ante la Organización de Naciones Unidas por el tema ucraniano. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Que pases una feliz noche. Muy amable. Vale. ¿Alguien Gra- tiene pregunta? ¿Sí? Gracias, gracias, Pedro, muy amable. Vale. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.